Bien, vamos a iniciar, disculpen la tardanza. Me presento nuevamente para los que ya han estado en algún entrenamiento mío. Mi nombre es Javier Rodríguez, soy estudiante de último semestre de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Cuento con experiencia como auxiliar de investigación en la unidad de informática de la Facultad de Ciencias Económicas y recientemente soy asistente de coordinación de la misma dependencia. Adicionalmente, he tenido la oportunidad de dar cursos de en vivo y software cualitativo a la Facultad de Ciencias Económicas como a la Facultad de Ciencias Humanas. Y he tenido la oportunidad de apoyar procesos de investigación y trabajos de grado en los diferentes niveles académicos, pregrado, maestría y doctorado. Actualmente realizo consultorías en tratamiento de análisis de información cualitativa con el software. Bien, para el día de hoy, el tema que vamos a tratar es análisis de información web y redes sociales. Vamos a dejar las preguntas que tengan para el final del entrenamiento. Y por ahora lo que vamos a hacer es iniciar con unos par de ejemplos que previamente he construido para mostrarles las funcionalidades que trae en Vivo 11 Plus. Entonces, para pasar rápidamente por lo que vamos a ver, particularmente seguramente ustedes han usado ya el complemento que tiene en Vivo de Encapture, que nos va a permitir capturar información web, tanto de páginas web, tanto como de YouTube, Facebook o Twitter. Adicionalmente, vamos a ver también algunas opciones que trae Vivo 11 Plus para la creación de sociogramas y los tres tipos de sociogramas que podemos visualizar, junto con unos resultados que vamos a tener durante el proceso de carga y tratamiento de la información. Bien, para tener en cuenta, el complemento de En Vivo es totalmente gratuito. Ustedes lo pueden descargar desde la tienda de Google. Y aquí tengo ya unas páginas abiertas con la información que nos va a permitir capturar el software. Entonces, en primera medida, aquí tengo una página de un diario en la versión online. Y aquí también, permítanme, tenía otra de ellas para la descarga de la información. Lo que quiero que vean acá, vamos a ver o abrir cualquiera de estas noticias. En cuanto a captura de páginas web, Envío va a tener dos funcionalidades: la captura en texto plano de la información y la captura tal cual y como se presenta en la página. Las funcionalidades de esto es que, por ejemplo, si ustedes están haciendo un estudio de análisis de publicidad o de medios virtuales y resulta necesario ver todo el contenido que se registra en la página web, ustedes van a poder capturar tal cual el contenido. Ahora, si lo que quieren es capturar el artículo plano, con solo el texto del artículo, ustedes van a tener dos opciones. Aquí ya he puesto la opción en la que me salga solo texto. Y cuando le dé capturar, solo voy a tener para la captura el texto plano de la noticia. ¿Qué va a pasar cuando yo capture esta información y lo importe en vivo? Se me va a cargar como un PDF, el cual voy a poder de forma libre codificar el texto dentro de las categorías de análisis que esté estableciendo. Vamos a capturarlo y lo voy a dejar en documentos para importarlo ahorita. Entonces, la opción de captura de la página web va a estar siempre presente en las diferentes capturas que vamos a hacer. Por ejemplo, para el caso de YouTube, resulta bastante útil la forma en cómo vamos a capturar la información, porque por un lado en vivo me va a capturar, si yo deseo,
el video de la página web junto con los comentarios en otra base de datos. Ahora, si solo queremos capturar nuevamente el contenido de la página, aquí tenemos ya la opción de estas. Para este caso voy a capturar el video y los comentarios. Si ustedes quieren ver el avance de su captura, pueden ir acá a dar clic y seleccionar la opción Show Capture Progress Page, en donde van a ver el avance que está teniendo la captura. Listo. Ahora, en cuanto a Facebook, ustedes también van a poder capturar información tanto de grupos como de fanpage de esta red social. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un estudio del discurso respecto a la divulgación de noticias o a la divulgación de un tema específico en una región del país o en una región del mundo, pueden hacer uso de este tipo de medios. También si están trabajando en investigación de mercados, ustedes podrían ver el alcance que tiene una campaña publicitaria dentro de un determinado rango, dentro de una determinada región, porque lo que va a hacer en vivo con Facebook es que nos va a permitir capturar la información de la fanpage como un conjunto de datos que me va a registrar todos los metadatos que va a poder capturar de las personas que han hecho publicaciones o comentarios dentro de la fanpage. ¿Listo? Que es tal cual lo que tenemos acá. Ahora, ustedes además de las capturas han visto otras opciones, opciones como cuáles, y registrar la descripción de sus recursos, asignar un memo de forma automática cuando ya importen el archivo capturado, o indicar aquí los códigos que van a crear para ese tipo de recurso. Recordemos que todos estos procesos los podríamos hacer directamente dentro de la plataforma una vez importada la información. Yo ya tengo aquí unas páginas capturadas, voy a darle a este capturar, sin embargo se nos va a demorar mucho ya que es una fanpage que se mueve constantemente a diario. Entonces vamos a dejarlo acá. Algo importante también es que si el perfil de la persona tiene dentro de sus restricciones de privacidad ocultar y no tener visible esta información, pues en Capture no la va a capturar, ¿listo? Esto ya depende de las políticas de privacidad de Facebook y del usuario que tiene el perfil. Bien, entonces como hemos indicado, vamos a poder capturar páginas web, contenido de YouTube y contenido de Facebook. Ahora, ya hemos visto las opciones de las cuales podemos capturar la información y adicionalmente uno bien importante es la captura que nos va a hacer de Twitter. Entonces, yo aquí también tengo ya Twitter abierto con la cuenta de la Universidad Nacional. Yo voy a hacer capturas tanto por hashtag como por cuentas de Twitter. Y la opción que me va a permitir capturar la información me va a poder hacer, voy a tener tres opciones. Capturar mis tweets en un conjunto de datos sin incluir los retweets, otra incluyendo los retweets y otra tal cual que me va a capturar de forma plana todo el contenido que se me visualiza dentro de la página web. Vamos a capturar esta página y la voy a dejar ahí en el proceso. Aquí autorizo que en Capture pueda capturar información desde mi Twitter. Y él empieza a hacer su captura. Aquí podemos ver la cantidad de tweets que nos está capturando. Y eventualmente vamos a guardar la información. Ahora, todo esto tiene unas grandes posibilidades a la hora de analizar la información desde contenido web. En la medida en que, ya que nos captura tweets y retweets, vamos a ver más adelante que nos va a poder graficar de forma automática unas redes o las redes que se establecen dentro de esta red social en torno a un tweet, por ejemplo, o en torno a un hashtag.
Bien, ahora para importar la información es bien importante que ustedes generen una organización para sus datos. Esta organización que va a permitir, además de la segmentación de sus archivos, que nos va a permitir correr procesos por elementos que estén guardados dentro de cada una de las carpetas. ¿Listo? Recordemos que dentro de En Vivo tenemos 4 formas de organizar la información. Tenemos las carpetas, los nodos, las clasificaciones y las colecciones. ¿Listo? Yo ya he importado aquí mi información, sin embargo, cuando ustedes deseen importar información desde Encapture, deben dirigirse al módulo datos y desde la opción desde otros recursos voy a tener aquí en primera medida la opción de Encapture. La captura que les hace el plugin solo va a estar en el archivo .nvcx, que solo va a ser posible visualizar y cargarlo en vivo, ¿listo? Entonces, la versión 10 también cuenta con el plugin si ustedes la están usando, ¿vale? También podemos capturar información de LinkedIn, tal cual, para hacer una revisión de perfiles, por ejemplo. Entonces, voy a cargar alguna de las opciones que he podido capturar aquí rápidamente. Y voy a subir estas 3. Algo bien importante es que si ustedes están trabajando con información de Twitter, recordemos que pues el hashtag siempre va a estar actualizado a lo largo del día. Hoy particularmente estaba haciendo el ejercicio con el terremoto que sucedió en Filipinas. Entonces desde el primer tweet empezamos a recibir más y por eso justamente sale esta opción aquí de abajo, fusionar conjunto de datos coincidentes de redes sociales incluyendo los datos importados anteriormente. Es decir, si yo hace unos días, hace unos meses he capturado un Twitter, un tweet, y después quiero ver la evolución a lo largo del tiempo, vuelvo a capturar este tweet y En Vivo lo que me va a hacer es no me va a duplicar las bases de datos, sino que me las va a fusionar. Recuerden que esto no es posible hacerlo si solo estamos trabajando conjunto de datos de manera aislada. Esto solo se hace gracias al complemento en Capture. Vamos a dejar que cargue. Y aquí ya previamente yo tengo otro proyecto en donde tengo información que les voy a mostrar rápidamente. Bueno, aquí ya nos subió todo, entonces les voy a mostrar tal cual lo que hemos hecho. Nos subió el PDF de la noticia que hemos capturado. Si se fijan, pese a que el archivo no estaba en PDF, cuando se importa en vivo sí se convierte. Después ustedes lo van a poder exportar y cuando lo exporten sí les va a quedar en formato PDF para su uso, no solo dentro del software, sino de forma externa. Cuando vayan aquí a examinar van a poder ver que el formato en el que se les va a descargar es PDF o si quieren .html. Aquí tenemos el artículo y el texto va a estar claramente codificable dentro de las categorías de análisis que ustedes establezcan. Ahora, en cuanto a YouTube, tenemos aquí el conjunto de datos y el video de YouTube. Recuerden que dentro de En Vivo es posible trabajar dentro de un proyecto con videos que no pesen más de 40 megas. Si pesan más de 40 megas, ustedes van a poder utilizarlos. Sin embargo, van a tener que trabajarlos de forma externa, de forma similar a como se hace en otros software, en donde tienen que ir transportando sus archivos para poder trabajar el video continuamente. Si pesa menos de 40 megas, solo basta con transportar su proyecto En Vivo al lugar en donde lo vayan a utilizar. Aquí tenemos ya el video.
está cargando y tengo todas las opciones que tengo cuando voy a codificar o a transcribir la información. ¿Listo? Ahora, en cuanto al conjunto de datos, es bien importante esto porque nos va a capturar los metadatos de los usuarios que han comentado el video. Tenemos un ID, tenemos el nombre del usuario que ha comentado, junto con los comentarios específicos que, si se dan cuenta, aparece de forma más clara, lo cual indica que lo vamos a poder codificar. Y adicionalmente tenemos otros metadatos que responden a datos como de fecha, el nombre específico del perfil y algunas coordenadas de ubicación si están posibles para la captura. ¿Listo? Entonces, adicionalmente tenemos también la base de datos de la página de la Universidad Nacional de Colombia, donde de la misma forma nos va a capturar los tweets que se han realizado en torno a la página, el usuario, el contenido del tweet, la hora y otros metadatos que me dan a mí dar la posibilidad de segmentar o de generar casos a partir del conjunto de datos. Aquí en Twitter sí nos ha capturado las coordenadas de ubicación. Más adelante les voy a mostrar cuál vendría a ser la ventaja de esto. Pero el proceso que quiero mostrarles ahorita es que voy a poder asociar información a mis casos o a mis unidades de análisis. Es decir, yo aquí tenía captura de Facebook de dos páginas de noticias, una de CNN y la otra de RT, una agencia americana y otra agencia rusa. Y lo que he hecho es en nodos empezar a generar unos casos que están relacionados a estas dos agencias de noticias. Este ejemplo lo había construido cuando se presentó la bomba en Siria, la bomba química que tuvimos hace unos meses. Y lo que he hecho es reunir toda la información que he capturado en torno a la publicación de cada una de estas agencias dentro de un nodo de caso. ¿Listo? Entonces, para tener claro dentro de en vivo y dentro de la investigación que tengamos, los casos nos van a permitir generar elementos dentro del proyecto que impliquen, dependiendo de la investigación, las unidades de observación o de análisis, como personas, lugares, organizaciones, foros, cursos, ciudades, por ejemplo, universidades, podría ser, o en este caso, agencias de noticias. Adicionalmente, vamos a poder hacer la siguiente opción de codificación automática de casos a partir de las columnas o de las filas de la tabla. ¿Listo? Y adicionalmente, gracias a la tabla, vamos a poder generar las clasificaciones de caso junto con sus atributos y los valores de los mismos. ¿A qué me estoy refiriendo? Voy aquí a dirigirme a la página, la tabla del video de YouTube que capturé. Es un video de una persona que lo que hace es subir videos académicos de desarrollo de ejercicios matemáticos y ha tenido un gran impacto no solo en el país de donde es originario, que es Colombia, sino que también de diferentes regiones de Hispanoamérica. ¿Qué es lo que voy a poder hacer yo? Desde analizar voy a ir a codificación automática y voy a empezar a generar los casos a partir del estilo de la estructura de la fuente. Entonces aquí tengo tres opciones. Me dice codifiquen nodos para cada valor en columnas predefinidas de YouTube. Tal cual como me muestra la imagen, voy a poder identificar cuáles son mis casos y cuál es el comentario o el texto que él ha comentado respecto al video que acaba de ver. Aquí tenemos, me dice codificar en un nodo para cada nombre de usuario, comentador y respuesta, la conversación y la ubicación. No nos ha capturado la ubicación, recordemos, entonces le voy a dejar aquí la conversación junto con cada uno de los nombres de usuario. Aquí vemos
Aquí vemos los usuarios que han respondido al comentario que ha hecho cada persona. Y los casos que yo tengo acá junto con los usuarios. Recordemos que estos casos son los que van a quedar automáticamente clasificados con los metadatos que ya tienen la tabla. Me dice selecciona una ubicación para los nodos. Entonces voy a generar un nodo nuevo que sea YouTube y un nodo nuevo específicamente para los casos que va a ser, pongámosle YouTube, que en este caso son estudiantes de diferentes partes del mundo que van al video a reforzar conocimientos. También importante, dentro de la base de datos ustedes van a poder generar filtros. Entonces, cuando ustedes capturan, no van a poder definir o delimitar la captura que están haciendo, pero para correr procesos o segmentar la información, lo que deben hacer es generar filtros a partir de la base que acaban de importar. Cada filtro que hagan sobre la base se va a ver reflejado en los diferentes resultados en vista de detalles que vemos aquí en la parte superior derecha que corramos o que queramos ver. ¿Listo? Vamos a esperar que cargue y aquí ya tengo entonces mi información. Tengo unos casos que son los estudiantes que se han nombrado tal cual con el nombre del usuario que tienen dentro de su cuenta de Gmail con la cual ingresan a YouTube. Y aquí lo que debo hacer es asignar la clasificación, la codificación de nodos descendientes para que me reúna la información en el nodo general. Y aquí puedo empezar a ver de forma más global todo. Entonces tengo acá mis casos y en nodos se me ha generado mi nodo de YouTube en donde va a quedar registrada la conversación que están teniendo los usuarios en torno a los comentarios. Si abro uno particularmente, me va a salir el contenido que hay registrado para cada elemento. De forma similar a como hicimos en el otro lado, es importante que tengan habilitada la opción de codificación en los nodos descendientes para que se les empiece a reunir la información en los nodos principales. ¿Cuál es la otra ventaja de que tengamos un conjunto de datos? De forma similar a como si hubiéramos importado uno, desde Excel voy a poder también seguir aprovechando los datos que tengo de mis sujetos para generar las clasificaciones de forma automática. En este caso tengo una que es de YouTube y que me está indicando propiedades referidas al nombre del usuario y a la ubicación del comentario, si hay comentario. ¿Listo? Ahora bien, cuando yo me posicione directamente dentro de la tabla de datos, lo que voy a poder hacer es dar clic derecho y le voy a decir clasificar casos de un conjunto de datos. Entonces aquí tengo, voy a seleccionar cuáles son los casos, cuáles son las columnas que me están indicando los atributos de esos casos y que son de interés para mi investigación. Y después voy a dar clic en siguiente. Voy a seleccionar ya donde tengo alojados los casos, que en este punto son los estudiantes. Acá el usuario.
La clasificación que le voy a dar sí es de usuario de YouTube. Le vamos a dar que actualice la clasificación de los casos existentes. Crear casos si no existen en esta ubicación, aunque todos ya han existido porque los ha creado de forma automática. Vamos a dar clic en siguiente y aquí voy a elegir la columna que contiene los nombres de los casos. En este punto va a ser nombre del usuario. Podríamos seleccionar el nombre específico. Aquí lo tenemos. Y también, si es posible, que yo cree una estructura jerárquica para mis usuarios. Por ejemplo, la ubicación puede ser en torno a la hora o en torno a la ubicación de ser posible. Esto se va a ver mucho más claro en Twitter. Aquí no nos ha podido capturar la información de la ubicación. Tal vez si tenemos la hora del comentario. Entonces aquí tenemos segmentada por respuestas las horas de los comentarios al video. Es importante esto porque el video que hemos capturado está desde hace varios años. Entonces podemos ver el impacto que ha tenido a lo largo de los años en diferentes regiones del país o del continente. Y finalmente vamos aquí a terminar. Adicionalmente, también ustedes tienen las vistas de detalles para empezar a hacer la codificación de forma mucho más minuciosa. Vamos a esperar que cargue un momento. Bien, para irles explicando, la pestaña que ustedes ven aquí en análisis de conglomerados me va a mí a graficar dentro de unos conglomerados particulares la cercanía que existe entre los elementos o entre cada uno de los comentarios que hay ante este video. Esto va a ser útil cuando estemos haciendo, por ejemplo, un análisis del discurso, de la información o de los comentarios de las personas a lo largo de diferentes territorios en torno a un tema particular. Esto es usado bastante en investigación de mercados, por ejemplo, cuando se empiezan a lanzar campañas publicitarias, no solo desde Facebook o YouTube, sino también desde Twitter. La base de datos es un poco amplia, por eso se está demorando. Voy a continuar el trabajo aquí en el otro gráfico que tengo, en el otro proyecto. Y aquí lo que yo tengo ya es otro proyecto ya mucho más estructurado que me va a indicar a mí varios elementos. Para el caso, por ejemplo, de Twitter, lo que he capturado es el tweet de hace unos años con los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es la particularidad y por qué muestro este ejemplo? Porque me parece muy elemental, muy diciente de la información y de los diferentes elementos desde donde se está tuiteando la información. ¿Listo? Esto fue de Río 2016. Y entonces, ¿qué tenemos? De forma similar a las bases que les he mostrado tanto en YouTube como Twitter, empecé a codificar de forma automática mis usuarios segmentados por la ubicación en donde cada uno mencionó su tweet. Eso es lo que vemos acá directamente. Entonces, ¿qué he generado? Nombres de usuario. Si yo abro cada uno de estos nodos de caso, voy a tener
la información específica del tweet. Y adicionalmente, si quiero correr procesos por ubicación específica, aquí tengo los diferentes países desde donde se está haciendo referencia al tweet mencionado. ¿Listo? Entonces, tengo diferentes formas de visualización. Si yo quisiera empezar a hacer resultados rápidos de la base de datos que tengo, podría irme aquí a la gráfica, a la pestaña de gráfica en vista de detalles y empezar a filtrar mi información de acuerdo a los requerimientos que quiero. Tengo esta gráfica que simplemente me está diciendo el número de referencias de texto que cada uno de los usuarios dijo en torno a ese hashtag. Si voy aquí a seleccionar datos, lo que yo voy a poder decir es, por ejemplo, dígame una línea de tiempo por días, número de referencias y aquí vamos a seleccionar ubicaciones. Vamos a dar clic en aceptar y aquí empiezo a visualizar por días, los días desde los cuales se capturó la información del hashtag de los Juegos Olímpicos y la cantidad de veces que se tuiteó para cada uno de los países información en torno a este hashtag. Algo que tenemos aquí bien importante es que cada proceso que corramos en vivo lo vamos a poder bien sea copiar y luego pegar directamente, por ejemplo, acá dentro de como recurso en una imagen o como recurso dentro de un documento de Word que estemos trabajando dentro del mismo proyecto. O si no, lo que voy a poder es exportar mi resultado como un archivo de imagen.jpg, ¿listo? Ahora, cada vez que yo dé doble clic sobre cada una de las barras que ustedes ven acá, me va a remitir específicamente, por ejemplo, a la cantidad de tweets que se mencionaron o que se produjeron en España el 22 de agosto de 2016. Y tal cual podríamos hacer el ejercicio con cada uno de ellos. Adicionalmente, yo podría exportar el contenido textual de cada una de las columnas, por si quiero empezar a comprobar o a corroborar mi información de forma externa y comparar la información textual con la visualización de tipo cuantitativo que tenemos acá. Mm, Al parecer es un proceso muy denso el que dejé corriendo junto con el webcast que estamos haciendo, entonces está un poco lenta la plataforma. Además tengo dos proyectos abiertos acá. Entonces lo que voy a hacer es cerrar la plataforma, volver a abrir mis proyectos y nos vamos a centrar ahora en terminar de explicar esta parte de Twitter y finalmente en las posibilidades que ustedes tienen con los tres tipos de sociogramas que tenemos en Vivo Plus. La idea es abarcar todo el tema, entonces si nos tomamos 5 o 10 minutos más, no hay ningún lío. Vamos a entonces a introducir el tema de relaciones, mientras abro nuevamente el proyecto.
Listo, vamos a abrir de nuevo esto. Les voy a mostrar una última cosa para introducir el tema de las relaciones, y es que directamente desde Twitter en la versión Plus en vivo nos va a graficar un sociograma de la interacción que ha tenido con los usuarios el hashtag particularmente. ¿Listo? Tengo mi base de datos, la voy a abrir. Aquí tengo hashtag y también tengo la cuenta. ¿Listo? Es posible capturar las dos. Estábamos entonces en la gráfica, ya vimos que ustedes pueden empezar a jugar con estos datos dependiendo de la información que quieran visualizar. Son datos que ustedes pueden tener casi que instantáneamente una vez capturen, suban la información y registren lo que quieran visualizar. Esto sí depende mucho de los criterios y de los objetivos que ustedes tengan con la información que quieren obtener. Y aquí en análisis de conglomerados lo que se va a visualizar es tal cual la relación o la asociación que tenemos o que se presenta dentro de ese hashtag. Listo, aquí lo tenemos. ¿Qué nos va a indicar esto? La cercanía entre cada uno de los usuarios en torno a la información que han registrado dentro de su tweet. ¿Listo? Recordemos que dependiendo del filtro que ustedes ejecuten en la base de datos, van a cada vez a filtrar aún más la información que se les visualiza acá. También este tipo de información, de forma similar a las consultas de frecuencia de palabras, búsqueda de texto, ustedes lo van a poder exportar en el diagrama o copiarlo dentro de un documento que estén trabajando en vivo. Finalmente, la pestaña de mapas resulta bastante útil si es el caso para los estudios e investigaciones de mercados en términos de lanzamiento de un nuevo producto, una nueva campaña publicitaria, para ver el impacto que está teniendo a lo largo del mundo o de una región particular. Podríamos hablar, por ejemplo, de un tema específico. Aquí el tema son los Juegos Olímpicos, y dado que el hashtag está en español, pues tiene relación un poco las regiones desde las cuales está la gente opinando en torno a los Juegos Olímpicos. Algo bien interesante que ustedes pueden hacer una vez tengan esta imagen es que nos podemos empezar a acercar aún más dentro del mapa y ver específicamente la región desde la cual las personas están comentando en torno al tema. ¿Listo? Por ejemplo, desde la región de Córdoba se han hecho 3 tweets. O si quiero irme específicamente a Colombia, podría ver las ciudades desde las cuales la gente está opinando. Por ejemplo, desde Bogotá tenemos gran cantidad de tweets. Si yo doy doble clic en cualquiera de los números, voy a tener y voy a poder recuperar específicamente los tweets que se han nombrado en torno en esa región. Ahora, si este mapa, este acercamiento que he hecho resulta importante para mí, o para una exposición, o para una ponencia, o para una muestra de resultados entre la organización, yo podría exportar este mapa como un punto .jpg y tenerlo tal cual recuperado. ¿Listo? Ahora, en cuanto a los sociogramas, vamos aquí a hacer un filtro dentro de la tabla para que no se nos demore.
Y lo que voy a hacer es un filtro por la ubicación. Le voy a decir aquí Colombia. Si se fijan ahora solo me aparecen las ciudades de Colombia de las cuales la gente opinó. Y cuando vaya aquí tanto a análisis de conglomerados como a sociograma, los resultados serán filtrados por el proceso que acabo de dar. Entonces aquí tengo mini redes de comunicación en torno a los tweets que se han mencionado y podría aún más filtrar mi información. Estos son algunos elementos que les quiero mostrar más adelante, entonces los voy a dejar hasta acá y vamos a introducir el siguiente tema. ¿Qué hace en torno a las relaciones? Entonces, dentro de En Vivo, tanto en la versión 10 como en la versión 11, tenemos tres opciones principales para establecer asociaciones entre los diferentes elementos o recursos de nuestro proyecto. Hay tres tipos de relaciones, una asociativa, simétrica y asociativa, y en el mismo sentido, digo. Entonces, ¿dónde las podemos encontrar? Si vamos aquí a clasificaciones, en tipos de relaciones, yo voy a poder ver cuáles son las predeterminadas que me presenta el programa. Como les decía, sería una asociativa en un solo sentido y simétrica. Y yo podría, de acuerdo a cada una de estas, empezar a generar nombres particulares que son de interés para la información que estoy generando. Por eso aquí indico que ustedes pueden crear relaciones de diferentes tipos. Si, por ejemplo, están trabajando en un proyecto de investigación con familias o con comunidades, pueden establecer información o relaciones de tipo familiar. Si están trabajando con organizaciones o con departamentos dentro de las organizaciones, podemos empezar a hablar de jerarquías o de relaciones de tipo organizacional. O si estamos trabajando en instituciones escolares de diferentes regiones, podríamos estar hablando también de unas relaciones académico-escolares, ¿listo? Entonces, la correcta creación de estas relaciones y de las asociaciones que se establezcan de forma manual les permitirá a ustedes dar lugar al establecimiento de sociogramas desde la versión de En Vivo Plus. Entonces, la forma de crearlas ya les he mencionado. Ustedes van aquí a generar la relación que van a crear y luego lo que van a hacer es ir directamente a sus recursos para establecer las relaciones que yo ya he generado acá. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho acá? Empezar a establecer relaciones entre mis casos en torno al propósito de la investigación, que cuál era. Este es un test, es el test sociométrico, que indaga a individuos sobre la preferencia en, en trabajar o en tener actividades recreativas con las personas de su entorno laboral. Laboral o escolar también se aplica. Entonces, tengo aquí varias respuestas, yo ya he establecido mis relaciones y una vez las establezca puedo empezar a ver de forma gráfica, muy similar a lo que tenemos en Twitter, la comunicación que está teniendo la red junto con cada uno de sus casos. ¿Cómo puedo hacer? Inicialmente lo que podríamos hacer es empezar a ver por cada uno de nuestros casos y visualizar lo que llamamos Virgilio. Como les indicaba, ustedes tienen tres bases de relaciones. Tres bases en el sentido de estas flechas que tenemos acá. Esas son las predeterminadas. Sin embargo, lo que yo hice fue generar a partir de esas predeterminadas diferentes nombres de acuerdo a mis objetivos dentro de la investigación. Entonces, dentro de estas tres, tú les puedes poner los nombres que consideres necesario para establecer la relación entre los elementos. ¿Listo? Yo establecí relaciones entre nodos de caso. Ustedes pueden establecerla entre sus documentos de texto, entre sus entrevistas, entre sus casos, entre sus categorías de análisis, ¿sí? Ahora,
Vamos a volver aquí a casos y les voy a mostrar el primero de los sociogramas que voy a poder hacer. Si yo voy aquí a analizar y voy a explorar, voy a ver que tengo dos opciones acá, un sociograma egocéntrico y un sociograma de red. Entonces, el sociograma egocéntrico lo que me va a permitir es visualizar un caso como principal y la comunicación que este caso está teniendo junto con los demás. Como les decía, yo voy a poder filtrar y depurar mucho más este gráfico para que sea mucho más entendible con solamente la visualización. Entonces, como les comentaba, el text pregunta sobre preferencias en el trabajo de un grado de 3 a 1 y preferencias en una actividad de convivencia también en un grado de 3 a 1. Solo les voy a graficar los grados más altos para convivencia y trabajo y luego vamos a ir filtrando la información para que sea mucho más entendible. Le voy a decir que el alcance sea de 3 pasos para que sea un poco más amplio. Y voy a aplicarle el tamaño de los vértices de acuerdo a la cantidad de conexiones que entran para cada caso. Entonces, cada círculo que vemos aquí es un sujeto dentro de mis casos que he podido traer acá. Voy a empezar a poder filtrar mucho más la información. Le voy a decir aplicar colores a vértices por el grado correcto. Le voy a decir que me filtre vértices por también el grado correcto. Y finalmente, que la escala me la nombre por cantidad de relaciones. Si se fijan, ¿qué estoy haciendo acá? Las flechas tienen un grosor dependiendo de la cantidad de relaciones que pasan. A partir de esto yo voy a poder establecer cuáles son los individuos dentro de esta red que tienen una mayor comunicación y cuáles son los que están teniendo más dificultades en esta comunicación. Este tipo de test o este tipo de diagrama sirve para identificar, por ejemplo, líderes, personas que no están teniendo gran incidencia dentro de la comunidad y a partir de eso establecer intervenciones en grupos, en comunidades, para, por ejemplo, identificar qué es lo que está pasando con esta persona que no está siendo preferida para ninguna de las dos actividades. Entonces, este es el sociograma egocéntrico que les comentaba. Y de forma similar, tanto en Twitter como en las relaciones que hemos establecido de forma manual, ustedes van a obtener unas medidas de centralidad específicas. ¿Listo? Para no confundirlos tanto, vamos a empezar a dejar claro lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, los vértices que les nombraba son cada uno de estos círculos que tenemos que dentro de la investigación van a ser los casos o las unidades de observación. Ahora, los edge va a ser el tipo de conexión que variará dependiendo de la direccionalidad de la relación. Entonces, cada una de las flechas que ustedes ven acá están nombradas por el nombre que yo le di a esta relación. Entonces, esta flecha, dentro de la forma predeterminada, se llama en un solo sentido. Yo le di el nombre de trabajo preferencia grado 3. ¿Listo? Ahora, ustedes ven aquí que, por ejemplo, entre estos dos sujetos hay tres tipos de relaciones. Si yo doy doble clic acá, podría visualizar cuáles son las relaciones que están teniendo ellos. Es decir, cada uno de ellos, uno mencionó a la persona y el otro también mencionó a la misma. Es decir, hay una reciprocidad dentro de esta red, que también se puede visualizar de una forma cuantitativa dentro de las medidas de centralidad que les indico. Ahora, también tenemos los sociogramas egocéntricos que tenemos acá. Ya hemos pasado por el primero,
Y para el segundo, lo que nos va a permitir es una visualización de las relaciones entre integrantes de un grupo o entre diferentes grupos. Les tengo aquí un ejemplo ya con la imagen exportada. Entonces, de forma similar a lo que hemos hecho anteriormente, yo tengo aquí una visualización de cuáles son las personas que la comunidad está prefiriendo para trabajar. En este caso solo se habla de trabajo. Y cuáles son esas personas que están aisladas dentro de la comunidad. Cuando yo apliqué esto, particularmente surgieron hipótesis como que las personas que no eran seleccionadas eran porque hasta ahora estaban ingresando o llevaban poco tiempo dentro de la organización, mientras que los que más eran seleccionados tenían un claro papel de líderes dentro de la organización y los demás se reunían con ellos para tratar temas particulares. ¿Listo? Entonces esto también sirve para identificar y organizar o planear grupos de trabajo antes de hacer la planeación o conformar una estructura de trabajo. Y finalmente, en torno a esto tenemos unas medidas de centralidad. Las medidas de centralidad también las tenemos por este lado, en esta parte. Para explicárselas de forma mucho mejor, les voy a mostrar esta tabla que es tal cual lo mismo que tenemos en el otro lado. Y como les decía, entonces, grado va a ser la cantidad de relaciones que entran y salen de un caso. En cuanto al grado correcto, van a ser simplemente los vértices en dirección al vértice de observación, es decir, un sujeto lo han nombrado 5 personas y tiene 5 flechas en dirección a él. Grado incorrecto viene a ser las flechas que emergen de ese vértice que ustedes están observando. Es decir, aquí nos centramos particularmente en un sujeto. En cuanto a la intermediación, va a ser el camino más corto de la información, es decir, dentro de este gráfico vamos a poder ver la persona con mayor información dentro de la red. Y la cercanía me indicará el alcance de un vértice particular dentro de la red de observación. Entonces, yo donde veo todos estos índices son los que justamente les estoy mencionando acá. Y adicionalmente tenemos otros dos bien generales de toda la red. Tenemos uno de densidad y uno de reciprocidad, que me viene a indicar que en el caso de la densidad, lo que me va a decir es un índice en torno a la relación entre los pares conectados de los casos y el total de conexiones posibles. Esto me genera un índice en total de cuál es la conectividad global de esa red. Y adicionalmente está la medida de reciprocidad, que ya previamente les había mencionado, y es que me va a decir a mí la relación en dirección opuesta entre las mismas personas. Es decir, si dos casos o diferentes casos particulares se están nombrando entre ellos mismos o hay relaciones de ida y vuelta entre ellos. ¿Listo? Adicionalmente, también en vivo les presento una opción y es que si ustedes quieren seguir trabajando de forma mucho más precisa los sociogramas, pues lo que podrían hacer es empezar a exportar. Esto lo pueden exportar como una imagen, pero también podrían exportar su diagrama en una lista de límite.net que es para importar en este programa Payek, que es específicamente dedicado a la construcción y análisis de redes. Listo. En cuanto al sociograma grande, con solo ir yo aquí a mis relaciones, en explorar yo le voy a poder decir un sociograma de red e indico sobre cuáles casos quiero tener este sociograma de red. Y tal cual voy a tener una salida de resultados similar a la que les mostré anteriormente, donde simplemente voy a tener que filtrarla. Entonces cada uno de estos elementos son los que ya les mencioné. Voy a decir que me aplique tamaño a la cantidad de vértices que entran a un caso.
Virgilio, lo que permite es exportar al punto .pagex, sí. Seguramente, bueno, lo que te hace es exportar en un archivo .net. Seguramente otros software tendrán la posibilidad de leer este formato .net. Pero ahí el sugerido es el pagex, ¿listo? Y aquí voy a tener algo similar a lo que ustedes han visto en la imagen que les mencioné ahorita. Ahora, esta misma forma de trabajo es similar a la que vamos a tener y a la que vamos a recuperar junto con la base de datos de los Juegos Olímpicos. Entonces, es tal cual lo que estamos viendo acá. Sin embargo, lo que tenemos aquí en nuestros vértices ya no van a ser las relaciones que hemos establecido, sino las menciones y los retuiteos que ha tenido cada una de las menciones que ha hecho los usuarios, ¿listo? Entonces yo podría ver aquí, por ejemplo, las mini redes que se han establecido y empezar un proceso de análisis y de lectura de la información. Aquí han habido retweets y también han habido menciones, ¿listo? Vamos a ver otro más grande. Este, por ejemplo. Esta persona ha sido retuiteada por cada uno de estos usuarios. Que yo podría hacer es nuevamente empezar a filtrar mi información. Y poder empezar a ver específicamente la direccionalidad y la comunicación que existe entre cada una de esas mini redes. Por ejemplo, este fue un tweet en torno a Mariana Pajón cuando ganó una de las medallas dentro del mundial. ¿Listo? Entonces, esas son algunas de las salidas que tenemos que me dan a mí a permitir ir mucho más al análisis de la información y tener procesos bastante rápidos en una cantidad de tiempo muy menor. ¿Listo? Esto es tal cual lo que ya hemos visto. Podemos filtrar nuestro conjunto de datos en Twitter y nos va a reducir la cantidad de redes que nos visualice. Entonces la fusión del contenido que ya previamente les había mencionado. Y finalmente, ya hemos visto que voy a poder graficar la información. Tengo un análisis de conglomerados que me va a identificar elementos comunes dentro de los twitters. Dentro de los tweets tengo un mapa de geolocalización, que fue el que ya les mencioné por las diferentes ciudades en donde la gente estaba tuiteando en torno a un hashtag. Y dentro de la base de datos, de forma similar a los diferentes recursos, por ejemplo, que manejemos de entrevista, PDFs, conjunto de datos, yo voy a poder, yo voy a poder ejecutar consultas de frecuencias de palabras o búsquedas de texto, dependiendo de la minucia y de los criterios de análisis de la información que haya establecido. No sé si haya una pregunta puntual específicamente con la información que les he mostrado o con la información que ustedes estén trabajando para solucionárselas puntualmente. Virgilio, un proyecto de en vivo tiene un peso máximo posible de hasta 10 gigas. Dentro de lo que yo he trabajado con el software, solo he usado hasta un peso de 4 gigas. Este proyecto aquí, que es un ejemplo y que no está construido con todos unos datos, pese a que el conjunto de datos pesa bastante, no pesa más de 1 giga. Aquí, si ustedes ven, cuando yo abro siempre un proyecto, me aparece el .log, que es el archivo que tiene abierto y que está ejecutando procesos dentro de SQL. Ese siempre les va a pesar más, pero cuando ustedes cierren el software, el archivo .en vivo project es el del peso real del proyecto. En este caso, este tan solo pesa 58 megas. ¿Qué es lo importante? Dependiendo de las características de su equipo,
va a responder el software. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí, como les decía, dentro de este equipo un proyecto de 4 gigas y el software corre. Sin embargo, pues hay que dejar correr todo el proceso dependiendo de la cantidad de información que ustedes trabajen. Entonces, Virgilio, hasta 10 gigas es posible trabajar en vivo. 10 gigas, o sea, serían como 10.000 megas. En cuanto a que se colgó, lo que sucede es que tenía dos proyectos abiertos y adicionalmente tengo Chrome abierto junto con Webex. Entonces, esto hace un poco mucho más pesado el trabajo de la memoria RAM del equipo. Sin embargo, el que yo tengo es una 10 y tiene 8 gigas de RAM. Como yo te decía, he manejado gran cantidad de información con el software y no se me ha trabado. ¿Listo? Lo que sucede también es que ejecuté un proceso dentro de toda la base de datos y no la filtré. Por eso les indico que es bien importante que dependiendo de los criterios ustedes filtran la base de datos y ahí sí empiecen a correr procesos, ¿listo? Como lo hicimos ahorita en un momento por la ciudad o por el país. No sé si tengan alguna otra duda. Si hay una duda que aún no la tienen clara y que quieran profundizarlo un poco más con los temas que estén trabajando, pueden remitir su inquietud a este correo y yo se las estaré respondiendo. Luz Marina, sí, lo que sucede aquí es que son procesos que toman contexto con cada uno de los temas que ustedes estén trabajando. Por eso es importante que conozcan es un poco las herramientas que tienen disponibles dentro del software y luego ya ustedes con el interés que muestren pues empezar a investigar cada una de estas herramientas. Algo que sucede dentro de los proyectos que he acompañado es que no necesariamente vamos a terminar usando todas las herramientas de en vivo dentro de una investigación. Probablemente a veces solo se ha requerido usar una codificación dentro de documentos textuales. En alguna oportunidad acompañó un proceso en el que la persona hacía un análisis del discurso de dos diarios electrónicos, por lo cual se vio en la necesidad de empezar a realizar capturas de semana y del espectador para luego hacer el análisis de la información dentro de un año. Y lo que hizo fue segmentar sus análisis por los meses del año. Entonces aquí él usó Encapture para capturar su información textual plana y poderla codificar dentro de sus categorías de análisis con la metodología de análisis de contenido que usó. En cuanto a redes sociales, también resulta bastante útil, como les decía, particularmente para el tema de investigación de mercados, pero depende como tal del uso que ustedes quieran darle. Conozco también de un caso en el que se hizo un trabajo con este tipo de proceso en Twitter para ver cuál era la percepción de la gente en torno al plebiscito que tuvimos en Colombia, del proceso de paz, de si la gente está de acuerdo o no con el proceso de paz. Entonces tuvimos unos hashtags particulares con unos perfiles particulares que tuitaban en torno al tema y vimos cuál era la diferencia antes, durante toda la campaña del plebiscito y luego una vez votado el plebiscito. Esto también se puede hacer con este tipo de software, ¿listo? Y bueno, no siendo más, si hay alguna duda puntual, podrían terminar de hacérmela. Si no, espero sus inquietudes al correo por si tienen alguna. Eventualmente, seguramente les estaremos enviando la grabación de este entrenamiento. A ti, Luz Marina, por asistir. Con gusto, Virgilio.
La siguiente semana, si no estoy mal, vamos a cambiar un poco de tema y les voy a mostrar cuál sería la asociación que tiene en vivo junto con un gestor bibliográfico gratuito que es Mendeley. Esta asociación sirve bastante cuando ustedes estén realizando procesos de revisión sistemática de literatura para empezar a construir su estado del arte, por ejemplo, el estado de la cuestión, o realizar análisis de información textual a partir de los metadatos de sus PDFs y de información textual, ya sea específicamente del PDF o del abstract que captura el gestor bibliográfico. Gabriel, a ti muchas gracias por asistir. Y listo, si están interesados, entonces los espero en el próximo webcast. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.